Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, otros es un profeta como los demás. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes, no está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería acabar con Juan el Bautista. Evangelio según San Marcos capítulo 6 versos 14 al 29. La vida cristiana exige fidelidad hasta el final. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 3 de febrero, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Blas, patrono de las enfermedades de la garganta y de los laringólogos. San Blas fue un obispo que ejerció su ministerio en Sebaste, Armenia, muy conocido por ser el hombre de las curaciones milagrosas. Fue médico y vivió como eremita después de haber sido nombrado obispo, y se ubicó allí en una caverna casi prácticamente en el monte Argeus, que era su sede episcopal. Hay algo bien clásico en San Blas, que es la fiesta curiosa de este santo. Cuenta la tradición de que cierto día San Blas salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. De ahí la costumbre de bendecir la garganta el día de la fiesta del santo. Eso también le valió convertirse en patrono de los otorrinolaringólogos y de quienes padecen alguna afección de la garganta. San Blas, obispo de Sebaste y mártir en la Iglesia Católica. La vocación, defender la palabra de Dios, exige fidelidad de parte de la persona. Así que una vida cristiana tiene que ser muy fiel y hasta el final. Ahí podría ser una definición muy acertada y muy buena de qué es una vida cristiana. Si una persona quisiera saber una definición corta podría ser: la vida cristiana exige fidelidad hasta el último momento. Digámoslo en otras palabras, aprender a vivir una religión es ser muy fiel a esa religión a pesar de todas las circunstancias y llegar hasta el final. Juan el Bautista es un buen ejemplo de una buena religión católico-cristiana, de Juan el Bautista, que se preocupó por preparar y disponer el espíritu de la comunidad para recibir a Cristo el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces utilizó agua como elemento natural y purificador para que con ese signo enseñarle a la humanidad que es necesario estar limpio para entender el misterio de Dios. Y así el Bautista, un hombre que causó mucho impacto ante las demás personas, fue una persona controvertida en su manera de ser, muy comprometida, sacrificio, penitencia, oración, dedicación, fidelidad, transparencia. Se comportaba para algunos judíos como muy extraño. Era muy elocuente en la manera de hablar y era estricto en su manera de vivir, muy seguro de la misión que él estaba cumpliendo: ser el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista se caracterizó por la austeridad y es considerado por los estudiosos de la Biblia
como el último de los profetas de la antigua alianza y el precursor del Señor. A él le correspondió preparar los caminos de Dios. Ahí tenemos una primera señal de lo que significa vivir una religión, una vida cristiana, con una palabra que se llama fidelidad y lograr ser fiel hasta el último momento. Algo parecido así a la vida conyugal, cuando la vida conyugal está centrada en la fidelidad de un hombre y una mujer, estrictamente hablando al estilo de la Biblia, para que sean fieles y que la muerte los separe, para que se conserven a lo largo de la vida una sola palabrita, la palabra fidelidad. Tenemos el Bautista que denunció, y eso le costó la vida, decirle a un gobernante de su tiempo que no está bien casarse con la mujer de su hermano. Y es mártir porque derramó su sangre Juan el Bautista, porque enseñaba y había aprendido que su misión se cumple con fidelidad en nombre de Dios. Muere el Bautista y diría el Papa Francisco por el capricho de una persona. Es interesante cómo el Papa Francisco analiza el martirio de San Juan el Bautista. Por ejemplo, el Papa Francisco dice, muere Juan el Bautista por el capricho de un ser humano. Jesús se impone a la dureza de lo inevitable. Él conocía perfectamente la suerte de los profetas. Juan el Bautista fue asesinado por las veleidades de la reina en la corte de un señor que se llama Herodes, que era el gobernante de turno, y otros muchos murieron por reivindicaciones menores. La muerte de los gobernantes infligía a los profetas buscar el escarnio. El Papa emérito Benedicto XVI dice que hablar del martirio de Juan el Bautista nos recuerda también a nosotros que el amor a Cristo, a su palabra y a la verdad no admite componendas. El amor a Cristo, a su palabra y a la verdad no admite componendas. La verdad es verdad y no hay componendas. Esa es la definición. La vida exige decir la verdad. Hemos aprendido cómo se vive estrictamente una religión con una palabrita que va corriendo a lo largo de la manera de ser, de la manera de hablar, de la manera de comportarse, tomar decisiones, dar opiniones, siempre con mucha fidelidad. La vida cristiana exige fidelidad y exige fidelidad hasta el último momento. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.